Bien. No sé si os parece suficientemente interesante. Yo creo que la primera y más obvia conclusión que se puede sacar es que efectivamente todo está interrelacionado. Si, como hablábamos, si queréis, alguien quiere tomar la palabra, vamos a empezar ya el segundo panel inmediatamente, pero podemos dedicar unos pequeños minutos a este tema, pero creo que es lo suficientemente claro. Que es lo suficientemente claro lo que hemos visto. Sí quería decir que no se ha tocado absolutamente nada, lo que se ha hecho es recortar. Evidentemente esto era más largo y lo único que se ha intentado es dejarlo más significativo. Habréis visto también que se ha respetado y se ha dejado adrede que ella habla en castellano. Luego hay un momento en que la traducción italiana está por encima y entonces aparecen los subtítulos y se han mantenido los subtítulos oficiales de eso, al margen de que haya alguna errata de ortografía bastante gorda en un momento determinado, pero nosotros no hemos intervenido para nada en ello, sino simplemente en resumir las palabras textuales, y queríamos que quedase claro que no se ha manipulado una sola palabra de lo que ella ha dicho. Está en YouTube y hay la transcripción íntegra, se puede conseguir el texto entero e incluso el vídeo entero. Está en una calidad mala, como habéis visto, pero consideramos que merecía la pena como testimonio. No sé qué es lo que opinaréis vosotros. Sí, yo quería hacer un comentario muy breve. Ya que estamos en una facultad de Ciencias de la Información, Heidegger decía aquello de que el lenguaje es el horizonte del ser. Y es que el lenguaje construye la realidad y realmente no es indiferente los términos que se utilicen. Yo quería hacer una matización sobre uno de los términos que utiliza Lucía Figar aquí, que dice que se garantiza el derecho a la libertad de elección de las familias. Esto es un término que se utiliza permanentemente. Cuando realmente es una preferencia, es decir, elegir un centro u otro, no es un derecho, es una preferencia. Y además, cuando se hacen investigaciones en educación, está sobradamente demostrado que la preferencia tiene que ver con la selección, es decir, con garantizar a mis hijos o mis hijas las ventajas competitivas en el futuro mercado laboral o los contactos que antes hablaba Pablo. Realmente, esto que plantea Lucía Figar es lo mismo que planteaba Gabilondo en el Pacto Educativo. Y decía exactamente eso, quería equiparar el derecho a la educación con la preferencia en la elección de un centro, y hablaba del derecho de las familias a la elección de centro educativo. Ojo con los términos, porque estos términos no son inocentes y salen y están muy pensados. Ahora la patronal de la enseñanza, por ejemplo, ya no utiliza colegios públicos y colegios privados. Ahora habla de colegios estatales, con todas las connotaciones casi prosoviéticas que tiene el término, y colegios de iniciativa social. Es decir, que los colegios privados y concertados salen de la sociedad civil, ahora que está tan en auge la sociedad civil. Y esto se está utilizando permanentemente. Y en este modelo, digo que sorprendentemente en el pacto educativo estaba presente y el PSOE iba en ese camino claramente. Quiero resaltar, creo que lo dije antes, que esto tiene un año de tiempo. Eso se produjo en octubre de 2010, no fue antes de ayer. Y fue en una reunión de Comunicación y Liberación, que es una secta religiosa de extrema derecha en Italia. Creo que había alguna palabra por allí al fondo, lo que no sé muy bien quién. Ah, bueno, vale.
Yo, por una serie de variables sociales, he desarrollado toda mi enseñanza en un centro religioso. ¿Qué decir? Mis padres no eligieron el centro, yo no elegí el centro, yo no he tenido conciencia con 4 años de edad para estudiar en un centro religioso. O sea que hay que preocuparse de la educación en sí. Tú no puedes estar formando una conciencia cuando ya la estás inculcando unas ideas religiosas prefijadas. Es increíble que estemos hablando de Estado de Derecho, de democracia, y que todavía exista un ápice de religión, de educación religiosa. No estoy diciendo no a las religiones, estoy diciendo simplemente que la educación obligatoria, básica, que todos tenemos por normal, tendrían que ausentarse del todo las religiones. Es una cuestión de ética y de que estamos en un Estado de Derecho. ¿Qué decir? Pues ahora mismo nos enfoca la educación. Más que preocuparse del por qué fracasamos como estudiantes, nos enfocan al aprobado o el suspendido. Yo, hablando con muchos profesores, me dicen, no, es que el problema es que hay más suspensos, que hay más aprobados, que hay más no sé qué. ¿Por qué no se preocupan de la calidad de enseñanza? Los alumnos, digamos, de alguna manera, cogen la educación, aprenden. Yo creo que hay un problema de base que es en cómo se da esa educación, y no se preocupan de cómo se da esa educación, sino de la cantidad de aprobados o suspensos que hay en sí. Yo creo que no hay un índice alto de fracaso escolar, no porque las notas lo digan, sino porque estoy trabajando con gente de instituto en mi barrio, estoy viendo cómo chavales de instituto de 13, 14, 15, 16 años están levantando asambleas, están alineándose con los profesores en su causa. Yo creo que hay que valorar muchas cosas, hay que hacer un análisis mucho más profundo de lo que hacen estas personas que son un insulto a la inteligencia humana y están de más. Gracias. ¿Hay alguna palabra más? Bueno, pues si no, entonces empezamos con la segunda, la segunda parte, que es sobre la Estrategia de Universidad 2015. Bueno, lleva ese título, obviamente, pero era como para condensar muchas cosas que obviamente están dentro de lo que el Ministerio de Educación empezó incluso antes de que estuviese en el Ministerio de Educación, es decir, en el Ministerio de Ciencia e Innovación, porque el padre autor de todo esto es el actual hoy secretario general de Universidades, Mario Rubiralta, que empezó con un PowerPoint mostrándolo, que era cuando era secretario de Estado en el MICIN, en el Ministerio de Ciencia e Innovación. Después Universidades pasó a Educación, él pasó a Educación y bueno, pero dentro de toda esa estrategia, como bien ahora desarrollarán los ponentes, pues hay muchas de las cosas que antes han salido aquí, pero en otra vertiente, y que ellos pues van a ir, digamos, desgranando en diversos sentidos. Decir simplemente que en este apartado probablemente yo casi no intervenga nada porque había una cuestión de hablar del estatuto del personal docente investigador. Tenemos el foro que tenemos y diré simplemente 2 o 3 cosas, pero sí otro compañero de la Universidad de Alcalá nos contará un poquito, nos dará unos datos sobre los recortes en las universidades madrileñas. Pues sin más preámbulo, Antonio tiene la palabra. Bien, yo después de darle muchas vueltas a cómo plantearlo he intentado estructurar el tema en 3 partes. Una, ¿qué dice el Ministerio que es Estrategia Universidad 2015? 2, ¿qué es lo que dice en determinados papeles de trabajo que ha encargado el propio Ministerio? Y 3, ¿qué consecuencias se van a deducir de esas 3 historias? La primera va a ser muy... esto quiere decir que los objetivos son los mismos, pero sin embargo los lenguajes son totalmente distintos, lo cual es extraordinariamente importante a la hora de hablar. Pero hay una cosa que sí creo que es absolutamente vital. Antes se quejaban algunos de nuestros compañeros alumnos, con razón, de la escasa importancia que tenía el alumnado dentro de las universidades. Sí, se lleva a cabo lo que se pretende llevar a cabo y que se plantea en la Estrategia de Universidad 2015, no va a haber ese problema, no van a tener ninguno. Aunque estarán unidos en ese caso, no solamente por los alumnos, sino porque los profesores tampoco.
la importancia y la brutalidad, por utilizar esa palabra que creo que es extraordinariamente útil en estos momentos porque corresponde con enorme precisión a lo que está ocurriendo, de las propuestas, son de tal nivel que creo que parecen inconcebibles y, sin embargo, tienen un horizonte de 2015 que se llama Estrategia Universidad 2015 porque se supone que es cuando estaría la primera vuelta, digamos, de Bolonia instaurada, pues empieza en el 2010, por lo tanto en 2015 estaría el primer ciclo cubierto y por eso se llama Estrategia de la Universidad 2015. Por un lado, es una declaración de principios y por otro lado ya se empieza a concretar en medidas extraordinariamente alucinantes y de verdad que utilizo las palabras con la mayor precisión y con el mayor cuidado y tratando de no exagerar en absoluto. Bien, declaración de principios como tal en el Ministerio. Las universidades, la Estrategia Universidad 2015 es un proceso del sistema universitario español para acometer los ejes estratégicos de mejora y modernización de la universidad propuesta por la Comisión Europea. Aquí quiero hacer un inciso. En estos momentos en los cuales la situación de las comisiones europeas no es que esté puesta en entredicho, es que hemos llegado al absurdo total de que un gobernante que dice que no se siente legitimado para tomar decisiones que afectan a su pueblo, como puede ser el caso de Grecia y Papandreou, cuando plantea el delito de lesa gravedad que supone plantear un referéndum de su propio pueblo sobre probablemente las actuaciones más graves que ha tenido el pueblo griego en los últimos 100 años, es llamado traidor, es apartado y es condenado como si fuera eso. O sea, es el colmo, estamos todos locos, es el mejor ejemplo de democracia que se puede dar. Entonces, vuelvo a decir, todo esto está en lo mismo. En pequeña medida en nuestro país ha ocurrido algo similar. Se ha obviado por todos los medios hacer un referéndum con la última reforma constitucional por parte de los dos partidos, que alguien que intentaba plantearlo decía, no, es que eso es peligrosísimo. Entonces resulta que lo que se está diciendo es que nosotros no podemos ni opinar, no ya decidir, sino ni siquiera opinar sobre lo que nos van a imponer por Real Decreto. Es el mejor ejemplo de democracia, pero falseada. Bien, sigo con lo que decía. Propuesto por la Comisión Europea, que tiene como punto de partida el pleno desarrollo del espacio europeo de educación superior y la coordinación del I+D académico en el marco del espacio europeo de investigación. Las universidades individualmente, pero también colectivamente, como sistema autonómico y como parte del sistema universitario español, deben aprovechar la actual situación económica y financiera para promover acciones de austeridad y ahorro, así como para planificar y acelerar cambios estructurales, mejorar la eficacia y eficiencia de la gestión académica y económica y, finalmente, prepararse para contribuir a la promoción del nuevo modelo social y económico. No hay discusión posible. Nuevo modelo social y económico. Y, además, se tiene la desvergüenza de decir que hay que aprovechar la situación de crisis económica para intentar integrarlo dentro de ese planteamiento. Bien, la Estrategia Universidad 2015 pone al estudiante, y esto creo que os importa especialmente porque creo que es extraordinariamente significativo, pone al estudiante en el eje de las políticas y supone un nuevo concepto en la relación del estudiante con su propio proceso de aprendizaje. La Administración se compromete a la mejora de las condiciones para el aprovechamiento de los recursos públicos, poniendo al servicio de los estudiantes, entre otros, el sistema de becas y ayudas al estudio. Esta tarde se hablará del Estatuto del Estudiante y quedará plenamente demostrado en qué se ha convertido esa promesa. Existe una elevada unanimidad acerca del papel relevante que ha de jugar la universidad en Europa en los próximos años, tanto como agente clave en la consolidación de una economía sostenible, el papel de la universidad en la economía sostenible, de verdad.
y responsable basada en el conocimiento como institución de educación superior fundamental para mejorar la formación de la sociedad y facilitar su adaptación a los rápidos cambios existentes en los mercados de trabajo. Nuevamente sale otra vez el elemento central: mercado, mercado de trabajo, condiciones de trabajo, empresas. Naturalmente, otro de los objetivos es hacer realidad el aumento de la capacidad competitiva de las universidades españolas en el circuito internacional, que es algo que lo que encubre detrás de todo eso es algo de lo que también se hablará más tarde, que son las fusiones, los rankings y cómo se va a ir separando las universidades de primera categoría, de segunda, de tercera y de regional, que unas irán fusionando y otras irán desapareciendo directamente. La Estrategia Universidad 2015 representa esta estrategia integral y pone en primer plano el conjunto de acciones ordenadas como ejes estratégicos en 4 ámbitos cuyo desarrollo conjunto, armónico y coordinado debería permitir dar un salto importante en su competitividad individual y colectiva en el conjunto de los sistemas universitarios de excelencia en el mundo. Naturalmente, como desarrollo de esto, especifica. Entre ellas cabe destacar la Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el Estatuto del Personal Docente e Investigador, que es de lo que se iba a hablar, que finalmente iba a haber salido pero no ha salido, el Estatuto del Estudiante Universitario, que ha salido las Navidades pasadas, aprovechando las vacaciones de Navidad, en el viejo sistema franquista más conspicuo, y el Real Decreto de Doctorado y Ley de Economía Sostenible. Bien. Había algunas cosas que, como ya se han dicho, la ANECA ha sido durante mucho tiempo la que ha servido de avanzadilla y ha estado planteando todos los elementos en los cuales iba a basar las modificaciones posteriores, pero yo ya entro directamente en la parte que a mí me corresponde, que es la de la gobernanza. Palabra horrible que se supone que se refiere al gobierno de la universidad. El colonialismo de todos estos planteamientos es tan terrible que hasta se utiliza terminología inglesa mal traducida y cosas por el estilo, llegando a un puzzle verdaderamente terrible, y en algunas de las citas veréis que con frecuencia se utilizan términos americanos. El primer documento absolutamente fundamental en el que se concreta todo esto es uno clave que durante mucho tiempo ha estado circulando y que ahora se ha puesto cuidadosamente en segundo plano, porque se considera que la terminología, el lenguaje que utilizaba era excesivamente claro y excesivamente impopular. Yo creo que es el más claro. Es un encargo que hace el Ministerio a la Fundación del Banco de Santander, presidida por Ana Patricia Botín, creo que ha salido el nombre en alguna ocasión antes, y mucho más grave, a efectos que a nosotros nos competen, la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas, y este papel está firmado por Ana Botín y por el presidente de la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas. Es decir, no estamos hablando de que es algo que pasaba por ahí y nadie sabía qué ocurría. Bien. El objetivo, en febrero de 2010, es cuando se lleva a cabo este informe, y el objetivo es textualmente: incrementar la agilidad en la toma de decisiones, especialmente en aquellas de tipo estratégico que tengan como objetivo responder a la aleatoriedad de las condiciones de mercado, los cambios de las demandas sociales o las nuevas exigencias derivadas de las reformas metodológicas o tecnológicas. En la universidad debe garantizar la impartición de una enseñanza de calidad adaptada en todo momento a las necesidades sociales y, más en concreto, a las diversas y cambiantes exigencias del mercado de trabajo. Con la reforma que propone la EU 2015, el rector ya no será un académico, sino un gestor profesional de empresa. No tendrá que ser universitario, porque no tiene ninguna utilidad que sea universitario.
un tecnócrata experto en management y será nombrado directamente por la Junta de Gobierno, que estará formada mayoritariamente por miembros externos a la universidad, responsables de los intereses del mercado. Tendrá una constitución similar a la de los consejos sociales. Eso quiere decir que el órgano máximo de todas las universidades será el presidente de Telefónica, el presidente del Banco de Santander, el del BBV, el de Caja Madrid, etcétera, etcétera, si todavía existe en ese momento, sino ya de la nueva que le ha sustituido. Este es el planteamiento. El rector será alguien que solo responderá ante este Consejo Social. El Consejo Social le marcará objetivos y él tendrá que responder de esos objetivos inmediatamente. Pero aquí no acaba la historia. Naturalmente, para poder disponer de un gestor adecuado, que, insisto una vez más, no tiene por qué tener ninguna relación con la universidad, su sueldo no será equivalente al de un enseñante, sino tendrá que ser equivalente al de un gestor de una empresa, como corresponde a la categoría del trabajo que se le... Pero ya el planteamiento respecto a cómo llevar a cabo la democratización de la gobernanza de la universidad alcanza su punto culminante cuando dice que, naturalmente, para evitar interferencias y para conseguir que los objetivos que el Consejo Social le imponga al rector, este tiene que poder nombrar a dedo a todos los decanos de todas las facultades y, a su vez, todos los decanos de todas las facultades tendrán que nombrar a dedo a todos los directores de departamento. Creo que es tan absolutamente alucinante el planteamiento que parece que es imposible y que estamos gastándonos una broma pesada. Está en los documentos escritos. Hay algunas cosas que tiene que, para acabar de completar ya el tema, creo que quedan perfectamente retratadas. Dice, también se suele incentivar cada vez más a las universidades a que incrementen sus recursos mediante la apelación al sector privado, por ejemplo, en forma de donaciones y mecenazgo, acuerdos de cooperación con empresas, creación de empresas, spin-off, e incluso incrementando las tasas a pagar por los usuarios de la universidad pública. Ningún subterfugio. Se trata de un incremento de poder de las autoridades ejecutivas, reducción de la influencia desarrollada por los órganos colegiados y representativos de la institución y creciente y decisiva participación de stakeholders externos a la propia universidad, es decir, el Consejo Social del que habíamos hablado antes. Las últimas tendencias parecen apuntar a una estructura de gobierno inspirada en el modelo USA, en el que el rector es designado y removido por una junta de gobierno en la que tienen especial influencia miembros externos a la universidad. Hay algo que a mí me parece ya especialmente sangrante, porque es una tomadura de pelo absoluta, y quizás es una de las razones que han llevado a que este documento, como digo, haya empezado a ocultarse cuidadosamente y no poner en primer plano como hasta ahora lo hacía. Dice, en cuanto al problema de la ausencia de legitimación, este podría ser minimizado, al menos permitiendo a la comunidad universitaria, a través de sus órganos colegiados de representación, la presentación de ternas de candidatos a la Junta de Gobierno, de forma que, a pesar de que la responsabilidad última, por supuesto, de la designación del rector recayese en este órgano, tanto la condición académica de los mismos como el hecho de su proposición en base a un cierto consenso previo hiciese que la comunidad académica los percibiese como propios y no impuestos. Esto es encima llamarlos gilipollas.
Es decir, es además de eso decir, es que encima son tan tontos que les decimos, les damos un caramelito y entonces ellos aceptan que ellos proponen una terna y que de esa terna naturalmente nosotros ya sabemos quién es el que, porque imponemos uno que es el que va a salir después y entonces los problemas de legitimación se reducen. De verdad que me molesta enormemente el maniqueísmo, pero creo que es difícil encontrar un texto de estas características. Y vuelvo a repetir, está firmado por lo que antes era la CRUE, es decir, la Confederación de Rectores de las Universidades Españolas. No estamos hablando de dos señores de la NECA que aparecieron por ahí. Bien, creo, podría seguir porque el planteamiento es igual, pero creo que los datos están ya dados. A mí lo que me importa de todo esto es que creo que cada vez se queda más de manifiesto que todo responde al mismo criterio, que son partes de un mismo puzzle, que o intentamos en un momento determinado decir que no queremos ese puzzle, decir como pueden decir ahora los griegos, oiga, que no nos van a imponer algo, por lo menos nosotros vamos a opinar sobre lo que ustedes me quieren imponer por Real Decreto. Por lo menos déjenos la posibilidad de decir que no estamos de acuerdo. Entonces, creo que es evidente que es el comienzo ya de una forma sistemática de la privatización de la universidad pública. Finalmente, algunos datos que muchos conoceréis, pero otros no, que creo que son significativos como datos. En el programa del actual rector de la Complutense estaba el llegar a un acuerdo con la comunidad para una refinanciación de la deuda. Cuando Carrillo fue a ver a Esperanza Aguirre y le planteó el tema, se quedó extraordinariamente sorprendido por la respuesta de la presidenta de la comunidad. La presidenta de la comunidad le dijo, señor rector, no es que no pueda refinanciar la deuda, es que no quiero refinanciar la deuda. Entonces, quiero decir, estamos en los límites de lo que ocurría. Segundo, el juego de declaraciones de despropósitos de Esperanza Aguirre, que no lo era tal, diciendo que la enseñanza no tenía que ser gratuita todo el tiempo y en todos los casos, cuando no era así, sobre todo en la universidad que era a la que se estaba refiriendo, lo que cubría era una decisión que ya había tomado y que ya os afecta y nos afecta a todos, y es que los máster se van a poner a precio de mercado, porque Esperanza Aguirre ha decidido que no hay un solo euro para subvencionar los máster. Este año los másteres de las universidades será el último que tengan un precio razonable. En los próximos años tendrán un precio que irá entre los 10 y los 15.000 euros, porque además se tiene que computar, no estoy hablando de ninguna cosa, todo lo que estoy diciendo es demostrable y absolutamente cierto. Se tiene que computar alquiler de aula, luz, calefacción y amortización del material que se utilice en las prácticas. Creo que los datos son tan apabullantes que por mi parte, insisto, tenía 10 minutos más, pero creo que no merece la pena porque creo que estamos hablando en unos términos en los que o se pone coto a determinadas cosas o no podremos quejarnos cuando seamos absolutamente arrollados por una locomotora que va a pasar por encima de nuestros cadáveres sin el menor problema y sin mirar para atrás. Muchas gracias, Muchas gracias, Antonio. Como de momento casi hemos recuperado un poco el tiempo, hay 3 ponentes previstos, el tercero de momento no ha llegado, eso nos dará un poco más tiempo, no solo para el coloquio, sino para las 2 intervenciones que antes he comentado. Tiene la palabra Julia Cela. Muchas gracias.